RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, casi en elecciones. Aquí llegamos, desde nuevo tiempo de misterios, comienza el espacio en blanco. Algo que hacemos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa esta noche, en la parte técnica Paco Bermúdez, Margasca y Rubén de Felipe, que ha venido a vernos, además de Ricardo Aguilera en la producción, David Cuevas en la redacción y esta noche Sonia Castellano en la locución. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar aquí en directo esta noche. Tenemos formas de comunicar con todos vosotros. Escríbenos al correo espacioenblanco@rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11 y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio. Redes sociales que controlan nuestros compañeros Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena. Y atentos, hoy hay concurso. Podéis participar a través de las redes sociales o a través del 633 50 50 11. Temas exclusivos esperan hoy. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Tivo, explorar la historia. Hace cerca de 3000 años, en los turbulentos comienzos de la historia, surgía una nueva y poderosa civilización. Fueron los primeros maestros en el uso del hierro, y por ello se convirtieron en los amos de Europa, los celtas. Era un pueblo extraordinario. Durante años consiguió dominar todo el noroeste europeo, y su influencia, sobre todo en el campo de las artes, ha perdurado hasta... Esos son los temas que os esperan, parte de los temas que os esperan hoy. Ya solo nos queda saludar a nuestra invitada, que se le ilumina la cara cuando oye hablar de los seres que nos van a visitar. Tatiana Guijo Gascueña. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches, Miguel. ¿Estás nerviosa? Un poquito. Sí. Escritora, apasionada por el mundo de los celtas, creadora de contenidos. ¿Por qué te interesan tanto los celtas y desde cuándo? Bueno, pues empecé a estudiar sobre los celtas hará unos 8 o 10 años. Y me interesan porque es una cultura muy desconocida para lo que estamos acostumbrados últimamente a ver, ¿no? O sea, es una de las culturas quizá que más misticismo hemos visto que tienen, pero no conocemos la realidad sobre ellas. Has hecho un trabajo que se llama El pueblo oculto, celtas. Hemos hecho muchos programas sobre celtas. Yo he estado dudando, te lo contaba, ¿no? Sobre si hacer este programa hablando de los celtas una vez más, pero cuando vi tu trabajo, pocas veces he visto un trabajo tan serio, documentado, profundo acerca de todo ello. Muchísimas gracias. Cosa que me alegra. ¿Tienes un sitio donde publicas cosas sobre celtas? Sí, en Twitter. ¿En Twitter? Sí, tengo la cuenta en Twitter que se llama Mitología Celta. También tengo cuenta en Instagram, pero donde publico más habitualmente es en la cuenta de Twitter. Vale. Supongo que habrás visitado lugares donde han estado los celtas. No he tenido la suerte. No me digas. Todavía. ¿Sí?
así es. Está nuestra invitada, nos vamos a sorprender con ella. 2 y 12, 1 y 12 en las Islas Canarias. Nos vamos a hablar de un pueblo oculto, ya veréis qué cantidad de cosas descubrimos hoy. Tenemos una cita con un pueblo de leyenda. Como muchos otros pueblos de principios de la historia de la humanidad, la mayor parte de sus relatos están envueltos en el misterio. El mito se disfraza de historia y la leyenda se mezcla con la realidad. Y a menudo las mejores historias resultan ser las menos ciertas. Los celtas no dejaron grandes restos para que disfrutaran los arqueólogos, como ocurre con los egipcios y los pueblos del Mediterráneo, quienes nos dejaron grandes ciudades y monumentos. Los celtas tenían una vida simple y seminómada. Construyeron casas sencillas que se derrumbaron con el paso del tiempo. Los celtas fueron también analfabetos de sus propios idiomas, aunque se les educaba y entrenaba en otros aspectos. Pero a diferencia de otras civilizaciones antiguas, los celtas han sobrevivido hasta los tiempos modernos. Sus arcaicos idiomas no han desaparecido como otros muchos, sino que sobreviven como idiomas vivos en Escocia, Irlanda, Gales y Bretaña. Descubramos algo más de su historia. Pues te va a tocar contarnos cosas, Tatiana, de ellos. ¿De qué fecha estamos hablando? ¿Cuándo surgen los primeros datos de los celtas? Bueno, los primeros datos estaríamos hablando más o menos sobre el siglo VII, VIII, en el cual ya estaban instaurados... ¿Antes de Cristo? Sí, antes de Cristo, perdón. Que ya estaban en la zona de Hallstatt. Allí todavía se puede hablar de pueblos indoeuropeos, pero sí que con la cultura del Atené, que fue posterior, ya podemos hablar de celtas como hoy los conocemos. ¿De dónde venían o dónde se surgen? Hay mucha controversia con el tema de dónde surgen los pueblos indoeuropeos, pero las últimas hipótesis que hay, las más fehacientes, hablan de que fue en la estepa sur de Rusia. ¿Venían desde allí? Sí. ¿Tenía algo que ver con los vikingos? No tenía nada que ver. Es que los indoeuropeos lo que hicieron luego fue ramificarse en distintas culturas, y una de ellas, por ejemplo, fue la vikinga. Sí. ¿Tenían una forma de vida curiosa que abarcaba a todos o cada uno vivía de una manera diferente? En principio, hasta que se separaron por culturas ya más divididas, como griega, celta, germana y demás, el modo de vida era el mismo. Pero luego ya cada uno tuvo un modo de vida distinto. ¿Tenían el mismo lenguaje? Eso no se sabe. No se sabe. Sí que se sabe que tenían una raíz común, ¿vale? De por sí hay muchas palabras que, por ejemplo, las palabras de los árboles, para hablar del abedul, sí que se ve que tienen una raíz común en varios idiomas ahora mismo. Yeah. Entonces se cree que sí, que tenían un idioma común, que era como un idioma madre. No tenían escritura, ¿no? Escritura no. Entonces, ¿cómo nos ha llegado todo ese conocimiento, todo ese saber? Bueno, gracias a la transmisión oral, y que luego ya con el cristianismo sí que se fue dejando más escrito, y también con la romanización, porque los escritores antiguos se dedicaron a contar qué veían de los celtas, cómo era su modo de vida, aunque en principio lo que empezaron a escribir fue de los territorios que tenían, en los que estaban asentados. ¿Cómo era su modo de vida? Su modo de vida era sencillo. En principio eran nómadas hasta que se asentaron y luego construían cabañas, y luego se reunían como en nopidas, que se llamaban, que eran como fortificaciones. También había vida en las granjas. Esto es todo un poco lío porque a lo largo del tiempo fue cuando, dependiendo de la alimentación que tenían y demás, o acudían a granjas o vivían en ciudades. Se fueron organizando, reorganizando. Se iban organizando un poco por la necesidad que tenían. No tenían escritura, no dejaron restos, como decíamos en esa introducción, como los egipcios o los romanos, ¿verdad? No, lo único que tenían fue el alfabeto Ogham, pero fue posterior. ¿Alfabeto? Ogham. ¿Eso qué es? Pues es un alfabeto en el que los druidas solamente lo sabían escribir ellos.
lo que hacían eran una serie de rayas para dejar escrito lo que querían, pero se utilizaba en muy pocas ocasiones y a modo de tema sacro, no se utilizaba para cualquier cosa. Tatiana, ¿por qué se hicieron tan importantes? Decíamos en esa primera introducción que fueron los primeros que controlaron el hierro. Eso fue lo que les hizo tener la supremacía sobre el resto de los pueblos de alrededor. Bueno, la verdad es que en el tema de orfebrería y en el manejo del hierro sí que eran unos excelentes manipuladores, ¿no? Pero yo creo, esto bajo mi punto de vista, que si algo hizo que fueran especiales fue cómo le plantaron cara a Roma, cómo le plantaron cara a los romanos. Llegaron incluso a estar asediando el Coliseo en Roma. ¿Sí? Sí, en la batalla de Alía. ¿Eran los bárbaros entonces? Sí, para ellos sí, eran los bárbaros. En la batalla de Alía consiguieron llegar hasta el Coliseo y asediarlo. Entonces, aquello supuso un antes y un después para lo que era la cultura, ¿no? Porque entonces los romanos se dieron cuenta de que flaqueaban y fue cuando empezaron a hacerse más potentes. Uh-huh. Luego hablaremos de las mujeres, pero los hombres tenían el pelo largo, en algún sitio he leído que tenían bigote, y eso era un signo de importante, ¿no? El hecho de tener... Sí, en algunos escritores hablan de que eran, depende del escritor que leamos, sí, nos dicen que eran rubios. Altos, rubios. Sí, que llevaban el pelo largo y que llevaban bigote. ¿Y la sociedad cómo se organizaba? Bueno, la sociedad era una sociedad jerarquizada, en la cual el rey era el jefe supremo, pero el druida, aunque siempre se le pone por debajo, realmente era quien decidía lo que tenía que hacer el rey. O sea, digamos que el rey era un poco una marioneta. Uh-huh. No podía hacer nada sin que el druida diese su visto bueno. Por debajo del rey del druida estarían los guerreros, luego los artesanos, que se los tenía como dioses. ¿Como dioses a los artesanos? Sí, porque el tipo decían que no podía ser que una persona pudiese hacer las cosas que hacían los artesanos. Un pedazo de hierro, de un metal, sacaban. Claro, hacían unas maravillas, pero se hacían piezas fantásticas. Uh-huh. Luego, debajo de los artesanos estaba el pueblo llano, pero sí se le tenía mucha consideración a quien era agricultor o ganadero, porque era quien alimentaba a la comunidad. Y luego por debajo estarían los esclavos. Te iba a preguntar, ¿había esclavos? Sí. ¿Quiénes eran los esclavos? Los esclavos normalmente solían ser a quien se capturaba en alguna batalla. No era tampoco tan común tener esclavos, pero sí que existían. Uh-huh. Incluso los esclavos, si por ejemplo vivían en una granja, tenían derecho incluso a casarse. Vivían en una vivienda contigua dentro de la misma granja, pero sí que existían los esclavos y tenían sus derechos. ¿Y en qué países se asentaron? Bueno, se asentaron en países como Hungría, en Alemania, en Francia, llegaron incluso a zonas de Ucrania, a zonas de Turquía. ¿Turquía también? A una zona de Turquía, sí. Una zona pequeñita, pero sí, estuvo durante un tiempo en su poder. También a Rumanía, a las islas británicas y aquí a la península ibérica. 12:20, 1:20 en las Islas Canarias. Primeros datos de este pueblo oculto que estamos hoy estudiando. 633 50 50 11 si queréis participar en ese concurso que tenemos. Y Blanco Radio en Facebook, Twitter, Instagram. Ya te saludan desde Tucumán, Argentina, y ya verás que cantidad de saludos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. El legado celta es muy amplio y a veces desconocido para nosotros. Los sacerdotes pertenecían a familias nobles y, al igual que los guerreros, eran miembros privilegiados de la sociedad. Pero tenían además un derecho del que nadie más disfrutaba. Solo ellos eran libres de viajar entre las diferentes tribus y reinos. Ni los reyes podían disfrutar de ese privilegio. Había 3 clases de sacerdotes. Los más conocidos eran los misteriosos druidas, pero junto con estos estaban los bardos y los vates.
A pesar de su fama, se sabe bien poco de los druidas y sus prácticas. El culto a los dioses entraba por descontado como una de sus funciones, pero también parece que actuaban como jueces y árbitros en las disputas. El nombre druida tiene sus orígenes en el verbo que significa saber. Tenían el derecho de decidir en las disputas tanto públicas como privadas, también el derecho de juzgar y determinar las recompensas y castigos en casos de crímenes y asesinatos. Nadie, ni siquiera el rey, podía hablar antes de que el druida lo hiciera. Los druidas y sus creencias serán ahora objeto de nuestro análisis. Pero antes de hablar de druidas, quiero que me cuentes otras cosas. Tenían diferentes dioses. Llegaron hasta España también ellos, ¿verdad? Sí. Luego hablaremos de la influencia que dejaron aquí. ¿Hacían sacrificios? Sí, no vamos a negarlo. ¿De animales y humanos también? Sí, hacían de los dos. ¿De qué tipo? O sea, ¿por qué? Bueno, ¿Y a quién sacrificaban, me refiero? Ambos sacrificios solamente los hacían cuando, por ejemplo, una cosecha no era buena y peligraba lo que es el pueblo, o sea, la salud del pueblo, o que hoy hubiese muchas muertes y demás. Entonces, los sacrificios solamente se realizaban en casos excepcionales. Era más normal el sacrificio de un animal que de una persona. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en los sacrificios humanos ha habido conocimiento de que se sacrificaban incluso los reyes. Si durante su mandato el rey no conseguía una buena cosecha, él mismo se ofrecía en sacrificio, porque era como lo más grande, la persona con más estatus y lo más preciado que podrían recibir los dioses. Uh-huh. ¿Y las manos y beber del líquido sin utilizar ningún recipiente? Lo hacía él y lo hacían todas las personas que estuviesen allí congregadas. Una vez que se terminaba, entonces el rey ya era nombrado rey. Había otro ritual que se llamaba el del muérdago. Sí, este es menos cruento. El ritual del muérdago lo utilizaban, lo hacían los druidas. Tenía que ser en un roble que estuviese parasitado por la planta del muérdago. Digamos que ese árbol era sagrado cuando estaba parasitado por la propia planta. Entonces lo que se hacía era que el 6º día de la luna, que era el día más importante para la recogida, era el día en donde la savia llegaba al muérdago y era más potente el recogerlo, lo que se hacía era que el druida, vestido de blanco y con una hoz de oro, subía a cortarlo y se echaba en una manta blanca. Cuando ya estaba recogido, abajo esperaban 2 toros que eran sacrificados y se hacía un banquete. O sea que era un pueblo altamente organizado, ¿no? Cuando llegaban ese tipo ya de actividades, un pueblo altamente organizado. Sí, incluso los rituales tenían su organización y tenía su porqué. Ya. Hay otro ritual, el de la triple muerte ritual. ¿Esto cómo era y qué era? Bueno, la triple muerte ritual era una serie de muertes. Eran 3 muertes en una. Es decir, a la persona se la sacrificaba primero quemándola, después asfixiándola y por último ahorcándola. ¿Pero si ya estaba muerto? Sí, pero tenía que pasar por las 3 fases. Porque cada una se le entregaba a un dios distinto, ¿vale? Que serían a Taranis, a Téutates y a Esus. Primero quemado, después asfixiado y después ahorcado. ¿Y a quién se lo hacían eso? Solamente se lo hacían a personas que habían blasfemado contra alguno de esos dioses, o como una condena por haber hecho algo muy grave. No era muy normal. Ya, no me extraña que les llamaran bárbaros, ¿eh? Vamos ahora con los sacerdotes. ¿Sacerdote es lo mismo que druida? ¿O eran diferentes los druidas y los sacerdotes? Realmente es que el sacerdote no se utilizaba la palabra sacerdote como tal. O sea, existía una jerarquía dentro de la casta sacerdotal. Los druidas serían el eslabón más grande, más alto, ¿no? Después estarían los vates, o filiz, que se les llamaba en Irlanda, y por último los bardos. Los bardos, ¿qué hacía cada uno de ellos? Los bardos, por ejemplo, tenían que estudiar durante 7 años para poder serlo. Y eran cantantes y poetas.
tenían que saber 300 de las historias que se contaban, todas de memoria, porque no, claro, recordemos que no escribían. Luego los vates o los filiz es el nombre que se le da en Irlanda, pero tiene las mismas cualidades, ¿no? Serían los sacerdotes y adivinos. Se les tiene como sacerdotes, ahora mismo se les nombra así. Pero serían los adivinos, serían las personas que vaticinaban, por ejemplo, qué podía ocurrir. Y por último estarían los druidas, que tendrían que estudiar 20 años, y esos serían, digamos, los sumos sacerdotes para comprenderlo, pero también serían jueces, abogados, harían un poco todas esas funciones. Había, no sé cómo se diría, druidesas también. ¿Había Dríades, mujeres? sí. Sí. Existían las dríades. Sí, ¿y qué hacían ellas? El papel de ellas... Luego hablaremos más del papel de la mujer, que sí, me parece súper importantísimo. El papel de las dríades era igual que el de los druidas. Ellas tenían las mismas capacidades que tenía un druida. Ellas podían hacer lo mismo. No era como en otras culturas, por ejemplo, mediterráneas, en las que la mujer, dentro de lo que es la parte religiosa, no podían hacer nada, o sea, realmente estaban simplemente expuestas y poco más hacían. Ellas sí, lo único que no podían hacer las druidesas o dríades era inmolar a las personas que se fuese a sacrificar. Pero sí que después de la inmolación que le había hecho un varón, ellas vaticinaban en las entrañas de ese varón. Wow. Y los druidas se comunicaban unos con otros. Cada poblado, cada núcleo de población tenía un druida y había diferentes en diferentes lugares. ¿O? Se cree que sí, que había, digamos, un druida por tribu, pero también se sabe que había escuelas druídicas en las cuales sería importante, claro, que fuesen a aprender. Se sabe que hacían viajes para aprender de otros druidas y para estar en contacto con ellos. ¿Y tenían la pinta del mago Merlín, eso que nos han contado en las películas? Bueno, yo creo que más bien como panoramis sería lo ideal. ¿Como panoramis? Sí, yo creo que es más la imagen. ¿Había mucha magia dentro de sus creencias? ¿Utilizaban mucho la magia? Utilizaban el poder que llegaban a conseguir. Eran el eslabón entre los humanos y lo divino. Ellos sabían cómo utilizar la magia, ellos sabían cómo hacer que lloviese, ellos sabían cómo utilizar los bosques para su beneficio, sabían utilizar las plantas. Había magia. ¿Y utilizaban plantas de poder como algunos otros pueblos, alucinógenas o que les conectara con los dioses? No tanto, no. En ningún escrito he encontrado que se hablase de plantas que utilizaran para obtener el poder hablar con los dioses, simplemente, digamos, como formas de trance. No lo constatan así los escritos, pero sí que leyendo entre líneas es lo que se entiende, que no hacía falta que tomasen ninguna planta, porque, por ejemplo, el muérdago es tóxico en una ingesta muy grande, pero sí que tomando poco puede llegar a ser ayudar. Pero, como digo, en ninguno de los lugares, o sea, en ninguno de los escritos aparece que tomasen ningún opiáceo ni nada así. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, queremos contaros más detalles de ese pueblo oculto. Radio Nacional de España, la que quieres. Llegó el día del champán, de las celebraciones, de hacer balance en el Tour de Francia. Tour de Francia 2023, con Gonzalo Dacuña. Este domingo, desde las 6 de la tarde, te contamos el paseo de los ciclistas por los Campos Elíseos de París. Antes de la noche electoral, un poquito de ciclismo en la antena de la radio pública. El mejor ciclismo en Radio Nacional. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. RTV, la que quieres. Leza y los dioses. Los celtas tenían lugares sagrados donde invocaban a sus dioses. Entre estos lugares sagrados se encuentran los bosques de robles de los druidas. Tenían días sagrados y festivos, algunos de los cuales han sobrevivido. Belten se celebra el día 1 de mayo.
Samhain, que se celebra el 31 de octubre, ahora es conocido como Halloween. Y Lugnasad, que se celebra el 1 de agosto entre Samhain y Belten. Se considera que la festividad del Maypole inglesa, que se celebra el 1 de mayo, tuvo su origen en el Belten. Los celtas tenían muchos dioses, cada uno con múltiples nombres. Los dioses se solían asociar con la tribu y el hogar. Las diosas se asociaban con la tierra y el territorio. Para los celtas, la religión estaba unida a la magia. El propósito de su religión era pedir favores a sus dioses y con los poblados y otros. Normalmente los pueblos solían estar bastante enemistados entre ellos. O sea, es más, intentaban robar al vecino. ¿Sí? Sí, entonces era raro que se juntasen. Al no ser que fuesen alguna batalla para, por ejemplo, en la lucha contra Roma sí que se juntaron bastante. Hacían coaliciones de tribus porque tenían un interés, sí, un interés común, pero no era habitual. Es más, es que se peleaban entre ellos incluso por el territorio, porque quizá una tribu necesitaba expandirse y necesitaba el territorio de la tribu que tenía al lado. Y eran terribles guerreros, ¿no? Yo diría que eran fantásticos guerreros. Sí. O sea, es que utilizaban hasta tácticas psicológicas. ¿Sí? Sí. Ellos, por ejemplo, una de las cosas que hacían era que para aterrorizar a los romanos, porque claro, a otras tribus no, porque conocían las mismas tretas que tenían, para aterrorizar a los romanos lo que hacían era utilizar el carnix, que era una trompeta alargada que emitía un sonido bastante peculiar, y los gritos de batalla. Entonces, antes de llegar al lugar de la batalla, ya se les estaba escuchando. Y los romanos era como se aterrorizaban. Cuando ya les veían, en vanguardia normalmente iban soldados desnudos. ¿Desnudos? Totalmente desnudos. Entonces, claro, era como más temor todavía sentían, porque era como para los romanos era como un tabú el ir desnudos, ¿no? Y pensaban que no tenían nada que perder yendo desnudos, o sea, no se tapaban con una cota de malla, no se tapaban con nada para evitarlo, simplemente iban desnudos. Entonces, claro, para ellos eran terribles, pero a mí me parecen fantásticos guerreros, por eso mismo. Yeah. El líder era una parte que se pintaban de azul. Sí, los pictos, la tribu de los pictos, que estaban en Escocia, utilizaban un tinte que les daba ese color azul. Pero aparte de ello también se tatuaban. Y ellos también iban desnudos. Se dice que, bueno, escritores antiguos dicen que era para que se les viesen los tatuajes. Solamente llevaban como una especie de cinta para sujetar la espada. Pero sí, los pictos, de por sí el nombre se piensa que viene de pintura. De pintura. ¿Qué tipo de armas llevaban los guerreros? Los guerreros normalmente llevaban la espada y el escudo. Dependiendo de la época, podemos encontrar que las espadas eran más largas, más cortas, los escudos eran más grandes, luego fueron más pequeños. Dependía también un poco de la época, fueron cambiando sus habilidades dependiendo de las necesidades que ellos iban teniendo. Hemos hablado de días sagrados que tenían, de los cuales han derivado muchas de las cosas que ahora estamos haciendo, el Samhain, el Halloween, etcétera, etcétera. Te saludan de Uppsala, Suecia, y de otro montón de lugares. ¿Qué tipo de árboles eran sagrados para ellos? El bosque era sagrado en general, ¿no? Sí, todos los árboles eran sagrados, sobre todo, como decía antes, el roble era quizás el árbol. ¿Qué tipo de cosas se encontraron en los ajuares? Bueno, por ejemplo, a mí un ajuar que me fascina es el de la dama de Vix, que es una dama que se encontró sobre el siglo V a.C. Y se la enterró con su carro de combate. ¿Sí? Sí. ¿En qué lugar se la encontró? En Borgoña, Francia. Y además tiene una cratera que es enorme, mide 1,50 m, creo recordar. ¿Una cratera? Sí. ¿Qué es eso? Una cratera era como un caldero grande. Bueno, pues la decoración tiene influencia etrusca, tiene una gorgona. Es que para mí es que esa gorgona es especial. También tenía sedas. Se encontró un ajuar bastante grande.
¿Creían en la reencarnación? ¿Había cielo o infierno para ellos o eso no existía? Es una cosa que no queda clara, porque sí que es cierto que, por ejemplo, se habla de Ataecina como la diosa que lleva por el río para recoger a los difuntos, pero no se habla de cielo y de infierno como tal. Al haber reencarnación, no lo necesitaban. No lo necesitaban. Ya. En su relación con los romanos, hubo mucha leña entre ellos, ¿no? Muchísima. Y preguntan si las armas de los celtas eran avanzadas en su diseño para el tiempo o los romanos estaban más avanzados en cuanto a armamento. Por ejemplo, las espadas, se habla en los escritos que las espadas de los celtas eran muy blandas, que se corvaban, pero porque eran simplemente para dar tajos, no era para utilizarlas. Es que eran distintos la mentalidad que tenían romanos y celtas, ¿no? Los celtas, por ejemplo, las utilizaban las espadas muy largas en un principio para tener más disposición del enemigo estando lejos. Sí. Los escudos eran muy grandes, medían también como 1,50 m, luego los fueron haciendo más pequeños y los hicieron más flexibles porque pesaban muchísimo. Por ejemplo, la cota de malla, que era una cosa que utilizaban los celtas, fue una cosa que después fue asimilada, adoptada y adaptada, como se dice, por los romanos. ¿No decías que antes iban desnudos? Hubo un tiempo... Pero la vanguardia, siempre los soldados de vanguardia, los que iban delante eran los que iban desnudos. Y los detrás ya llevaban sí, ya iban con una cota de malla. Vale. Había un ritual, el ritual de las abejas y la muerte. ¿Qué tipo de ritual era? El abellón. El abellón. Sí, ¿Qué era? Se da en la zona de Galicia sobre todo. Y es un ritual en el que cuando la persona fallece, lo que se hacía era que se hacía un círculo con las personas que habían acudido al funeral alrededor de ella y se empezaba a dar vueltas haciendo el ruido de la abeja. Esto se hacía porque se pensaba que la abeja era un animal que estaba en conexión con los dioses y que el fallecido se convertía en abeja cuando fallecía, que el alma de la abeja entraba, o sea, el alma del difunto entraba en una abeja. Qué curioso. 2:45, 1:45 las Islas Canarias. 633 50 50 11, nuestro teléfono por si queréis participar en ese concurso que tenemos esta noche. Y hay más cosas. Le llega el turno a la mujer y ya veréis qué sorprendente era en esa sociedad. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y de paso, del papel de la mujer en su sociedad. Los celtas tenían una apariencia impactante. Altos, rubios, con intensos ojos azules, empleaban pinturas para acentuar los rasgos que la naturaleza les había otorgado. Tanto los hombres como las mujeres llevaban el pelo largo y, sobre todo en el caso de las mujeres, el criterio de belleza era la calidad y longitud de sus trenzas. El papel de la mujer en la sociedad celta era muy diferente al que tenían las mujeres del mundo clásico. Las mujeres nobles del mundo clásico tenían una vida bastante restringida y con pocos derechos. Sabemos a través de fuentes arqueológicas que la mujer en el mundo celta tenía considerables derechos e incluso poder. Tenemos un gran número de tumbas de mujeres celtas muy ricas, si nos guiamos por los maravillosos objetos con los que fueron enterradas. Se ha podido constatar el gran poder que tuvieron las mujeres a lo largo de la Edad de Hierro, tanto en la Europa continental como en Bretaña. No sabemos nada directamente de la personalidad de Bodasea, pero podemos deducir bastante por el hecho de haber sido una gran reina celta. No debió de ser una mujer tímida, sino que debió de poseer un gran orgullo personal y una gran dignidad, acostumbrada a dar órdenes a la gente y por tanto con el papel de líder de guerra bastante asimilado. También es posible que fuera Pues hablemos de mujeres. Hemos avanzado algunos datos. Tenía un papel exactamente igual que el hombre, muy diferente al resto de otras sociedades, ¿verdad? Sí, las mujeres tenían bastantes más derechos y libertades que las mujeres contemporáneas, como podrían ser las griegas o las romanas. El papel que tenían siempre ha sido más el hombre, el papel fundamental, digamos, el de liderazgo que ha tenido, ¿no? Pero sí que la mujer, al tener esos derechos, también tenía derechos a la hora de casarse, tenía
unos derechos que no eran habituales en la época. ¿Había reinas importantes? Sí, había, por ejemplo, aunque Boudica no se la nombra en ningún momento hasta la muerte de su marido, Prasutargo, que fue cuando empezó todo el tema de la rebelión contra Roma y demás, sí que existían otras reinas más conocidas como Cartimandúa, que era la reina de los brigantes, y que se la conoce porque entregó a Caratacus, que se llamaba Carataco, lo entregó a Roma. Era una aliada, Cartimandúa era una aliada de Roma. Sí. ¿Había traiciones entre ellos? Hay un capítulo en el libro que habla de traiciones. ¿Se traicionaban entre ellos o...? Más que traicionarse, yo lo he titulado líderes y traidores. Más que traidores, ellos lo que buscaban era el bienestar para su pueblo. O sea, por ejemplo, en el caso de Cartimandúa, se alió con Roma entregando a Carataco, pero no, yo creo que lo hizo más que nada por el bien de su pueblo, porque sabía que aunque tenía que pagar tributos a Roma, era una tranquilidad el tener el respaldo de los romanos en ese momento. Ya. Preguntan si tenían ejército, personas que dedicadas exclusivamente a la guerra. Sí, los guerreros. A los guerreros. Y preguntan en qué isla de Gran Bretaña los romanos pusieron fin a los druidas. Lo preguntan desde Chile, Rodrigo Sáez. ¿En qué lugar? ¿En qué isla de Gran Bretaña los romanos pusieron fin a los druidas? Vale, fue en Britania, en la isla de Mona, en el actual Anglesey fue. Sí. Ahí sí que había una escuela druídica muy importante y donde acudían todos los druidas, y allí los romanos sí que hicieron una fuerte, vamos, por lo que dicen los escritos, hubo un fuerte enfrentamiento con ellos hasta que incluso, talaron los árboles sagrados y demás para que no siguieran existiendo. ¿Terminaron con ellos? Se dice que se fueron a la parte norte de Britania, se fueron hacia Escocia. Realmente se piensa que los druidas nunca fueron extinguidos del todo. Y vamos con la mujer. ¿Eran guerreras también? Sí, la mujer podía ser guerrera de por sí. Estaba obligada a ir a la guerra. Y como decía, al tener un propio poder, por ejemplo, a la hora de casarse, si ella ponía todo el dinero o lo que es el hogar y el marido no ponía nada, ella disponía de ese hogar. Entonces, a la hora de ir a la guerra, se le ponía una multa si no podía ir. Ella tendría que pagar la mitad de su vivienda, pero ellas podían ir perfectamente a la guerra si querían ir. Ya, ¿y eran muy guerreras? Poco ha llegado de las guerreras que hubo. Ha llegado muy poco, pero ellas hacían el mismo papel que un hombre. Vale, había 9 tipos de matrimonios, he leído en tu libro. 9 tipos de matrimonios. Sí, los tipos de matrimonios son muy parecidos a los hindús. Si vienen al tener la misma raíz indoeuropea, sí que es cierto que los tipos de matrimonios, si los vemos, lo podemos constatar con matrimonios de la India, Sí. De los 9, 7 son iguales que los matrimonios que había en la India. Sí, ¿y cuál es la diferencia? ¿Uno que aportaba el marido o otro tipo de matrimonio aportaba la mujer? Sí, en uno, por ejemplo, aportaba todo el marido, en otro, y la mujer no aportaba nada, en otro la mujer aportaba todo, el marido no aportaba nada, en otro, por ejemplo, aportaban los dos lo mismo, y así. Luego, por ejemplo, se podía matrimonio sin que la familia quisiera que hubiese matrimonio, porque era como que se escapaban, huían y se casaban. No se casaban, directamente se iban sin casarse, se juntaban y se iban. Ya. ¿Y tenían libertad para casarse? Es decir, ¿podían elegir el marido? Sí. ¿O estaban supeditadas a lo que dijeran los familiares? Ellas podían casarse con quien quisieran. ¿Los hijos? ¿Qué papel tenían y cómo los educaban a los hijos? A los hijos los educaban por igual. Mientras fuera hijo del mismo, o sea, por ejemplo, la mujer tenía un hijo, si el marido era el padre, los dos contribuían de la misma manera. Si, por ejemplo, había habido una violación, el hombre que hubiese violado a la mujer y la hubiese dejado encinta, sería quien se tendría que hacer cargo de ese hijo.
Había muchas maneras distintas, o sea, lo tenían muy bien organizado. ¿Y había escuelas para enseñarles a los hijos? Las escuelas realmente venían sobre, o sea, si por ejemplo la familia era guerrera, el padre era guerrero, el hijo iba a ser guerrero. Siempre podían optar, si tenían las habilidades, a ser druidas, que muchos de ellos decidían ser druidas en vez de guerreros. Pero normalmente venía supeditado por el tipo de familia de la que viniese. Vale, hablemos de sexualidad, ¿cómo era? Bueno, no tenían problema ninguno en tener, por ejemplo, amantes. No eran amantes, simplemente, pues por ejemplo, la mujer quería quedar embarazada, el marido no podía darle hijos, había un consenso entre ellos y la mujer buscaba un hombre que pudiese hacerla madre. Luego, por ejemplo, se dice que no tenían prostitutas porque no tenían necesidad. ¿Por qué? Porque tenían una sexualidad muy libre. Ellos podían, por ejemplo, acostarse con quien quisieran, tanto hombres como mujeres. Era como mucho más abierto los matrimonios de lo que hoy en día conocemos, ¿no? Lo que es normativo hoy en día. Pero se dice que no existían siquiera las prostitutas porque no hacía falta. ¿Y existía la homosexualidad? Hay escritores que dicen que sí que existía existía la homosexualidad, incluso que los celtas preferían acostarse con un hombre antes que con una mujer. ¿Sí? Pero claro, esos escritos también hay que cogerlos un poquito con pinzas, porque no sabemos si lo utilizaban para rebajar a los celtas, ¿no? Al contrincante, al enemigo, o si realmente eran ciertos. Hay muy pocos escritos sobre el tema de la homosexualidad. Vale, vamos a los celtas en España. ¿En qué lugares estuvieron o en qué lugares han dejado huella? Bueno, los celtas en España, yo siempre digo lo mismo. Si cogemos el mapa de España y lo dividimos, hacemos una diagonal, la parte de la izquierda sería celta, la parte de la derecha sería íbera y en el centro celtíbera. O sea, digamos que toda la cornisa norte, una parte de Castilla y León, luego los lusitanos que estuvieron en la zona que es Portugal, en toda esa zona estarían ubicados los celtas. 2:55. Tenemos todavía tiempo para ofreceros otra información. Preguntan si los sacrificados eran voluntarios o forzosos. Los que sacrificaban. Normalmente eran forzados, más que forzados eran capturados por el enemigo, o sea, capturados al enemigo. Se les tenía durante 5 años encarcelados y se les utilizaba para sacrificarlos. Pero había casos en los que también se daban voluntarios. Si pensaba, por ejemplo, el rey era una cosa voluntaria, la hacía voluntariamente por el bien de su pueblo, porque él no había llegado a conseguir lo que tenía que haber conseguido como rey. Ya. Vamos a poner la última información que tenemos preparada. ¿Qué queda del legado de los celtas en la actualidad? Fiestas, películas, leyendas. Lo descubrimos junto a nuestra invitada. Tenemos 2 minutitos antes de las noticias y te quedas un ratito más después, ¿vale? Perfecto. Preguntan por el lenguaje, si se ha podido de alguna manera traducir ese lenguaje, si se sabe lo que significaba cada uno de ellos. Por ejemplo, el gaélico sí que se conoce más. Por ejemplo, el íbero está habiendo muchos problemas a la hora de transcribirlo. En otras zonas sí que existen dialectos, se pueden todavía conocer dialectos de palabras que utilizaban, pero lo que es el idioma en sí, simplemente que yo recuerde, ha quedado el gaélico. Vale, legado, ¿qué nos ha quedado? Decías la cota de malla, ¿qué otras cosas? El barril, por ejemplo. ¿El barril? El barril, lo que es la barrica de vino. Ellos lo que hacían era que cogían un tronco de un árbol, lo ahuecaban y dentro metían bebida y comida. Y luego hacían una tapa para taparlo y conservarlo. Esto lo adoptaron también los romanos y lo adaptaron haciendo las tablas más flexibles y utilizándolo para meter, el contenido que utilizaban era meter el vino. Dándose cuenta después de que dependiendo del árbol que utilizaban, así el vino tomaba un sabor u otro. ¿Más cosas?
Por ejemplo, el jabón, aunque no se puede decir... ¿El jabón? Sí, que no se puede decir realmente que fuese exclusivamente celta, porque en Mesopotamia ya aparecieron tablillas con fórmulas. Sí que la palabra jabón viene del celta y fueron ellos quienes empezaron a utilizar la grasa de cabra y las cenizas de abedul para hacer este tipo de jabón. Y luego supongo que todas las fiestas y todas las palabras han estado en muchos otros lenguajes, ¿no? Sí, hay muchas palabras que se han quedado, por ejemplo, en el castellano, que eran celtas. Por ejemplo, dime un par Por ejemplo, cerveza, centollo, el carro, camino y, por ejemplo, como prendas de vestir, la camisa y la braga. Aunque no era lo mismo. Luego nos lo cuentas. Hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeras de la información con las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Ángeles Bazán y Lourdes Gómez se encargan esta noche de darnos las noticias. Nosotros regresamos después, tenemos todavía mucho que contaros, hay un guardián del cementerio que nos trae algunas historias y algunas otras sorpresas. Un concurso en marcha, 633 50 50 11 por si queréis intervenir, y Blanco Radio en las redes sociales. Volvemos enseguida, todavía tenemos mucho que contaros. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.